Ya. Eh, Buenas noches a todos. Esta ponencia la va a realizar el maestro Ferreiro. Yo soy el moderador Luis Alberto Martínez. Eh, lo que se va a tratar va a ser qué es la dialéctica. Bueno, Vamos a ver todo el significado de la dialéctica. El esquema que se va a manejar va a ser primeramente el maestro va a iniciar su ponencia, va a exponer aproximadamente 50 minutos eh, y se van a ir planteando por el chat acá de el Facebook las preguntas. Se va a seleccionar 6 preguntas y se lo voy a dar a conocer al maestro Ferreiro para que él las resuelva, le conteste las preguntas. Eh, entonces voy a iniciar con la presentación del a ver, maestro. la luz, ¿es mucha luz? Eh, el Sí, es maestro mucha luz. Ferreiro es doctor en filosofía por la Universidad Humboldt de Berlín en el 2002. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en la Universidad Técnica de Berlín en el 2019, en la Universidad de Chicago también en el 2010, igualmente en la Universidad de Heidelberg en el 2011 y en la Universidad de Hagen en el 2013. Es investigador de tiempo completo en la categoría independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el CONICET de Argentina. De 2005 a 2012 fue profesor de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Desde 2013 dirige el programa de investigación en filosofía clásica alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires también. Cuenta con más de 60 publicaciones entre libros, artículos de revista, científicas y colaboraciones en volúmenes colectivos, y ha leído ponencias y dictado conferencias en más de un centenar de reuniones científicas en universidades de cerca de una veintena de países de América y Europa. Sus comunicaciones y publicaciones giran principalmente en torno a la filosofía del idealismo alemán, así como a la ontología medieval y moderna. Ok, bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. Es un poco extraño hablar así porque no veo a nadie y no escucho nada. Lamentablemente por problemas técnicos no puedo escuchar y para solucionar el problema, quizás solucionarlo, tendría que reiniciar la computadora, pero ya tuvimos problemas con el micrófono, así que mejor no hacerlo. Así que bueno, no sé realmente si me están viendo o escuchando, pero empiezo a hablar pensando que sí. Primero quiero agradecerles a Oscar Martínez, a Luis Alberto Martínez y a las demás personas del grupo Gislat y Widerspruch por la invitación a participar de estas sesiones, estas conferencias online y por la organización, ¿no?, de este ciclo. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que voy a hacer es, eh, esperando que me estén escuchando, no lo sé, eh, voy a leer una conferencia. Mm, y lo que voy a hacer es proyectarla, es decir, leerla y que se vea en la pantalla, porque es bastante larga y por momentos un poco quizás difícil de seguir. Sí. Mi experiencia es que eh, es mucho más fácil seguir un texto que están leyendo, un texto sobre todo si es complejo, cuando uno mismo puede leerlo al mismo tiempo. Eso funciona muy bien
en los congresos y en este caso también, me imagino. Así que lo que voy a hacer es voy a leer mi conferencia y mientras la leo la voy pasando con la esperanza de que quienes estén conectados puedan leerla conmigo. Es decir, seguir el texto mientras lo leo. Que lo puedan leer. El texto es un texto limpio porque está pensado para una exposición oral. Limpio me refiero a que no tiene, no le puse notas. Es decir, las notas a pie de página, esas se las añadiré después. Oscar Martínez me dijo que tenían la intención quizás de publicar más adelante las conferencias de este ciclo, así que para ese momento lo haré. Ahora las saqué a las notas a pie de página o las referencias bibliográficas para agrandar el texto y que se pueda seguir mejor. Así que es un texto que no tiene, está pensado para la exposición oral, no tiene notas. Entonces te voy a preguntar, Luis Alberto, si ahí tengo el texto, si se puede... si se puede ver el texto. Lamentablemente, como no te puedo escuchar, solamente puedo leer en el chat si me envías un mensaje. Lamento que sea así, pero bueno, hay que estar agradecido que a pesar de todo esto sea posible. Estar conectados de distintos países. Así que es bastante pedirla. Bien. Se ve entonces, te pido por favor, Luis, que me confirmes si el PDF que estoy ahora poniendo en mi pantalla, ustedes lo pueden ver también. Porque yo no veo lo que ustedes ven. Para nada, me veo a mí mismo, nada más. Si me reconfirmás, entonces empiezo. ¿Ahora se ve el texto? ¿Sí? Lo dejo. Lo que pasa es que cuando abro este texto no veo la otra pantalla. Ese es el problema. A ver, déjame ver. ¿No se ve esto? Sería muy importante poder seguirlo, porque si no la gente se va a perder. O es un poco largo, son algo más de 6000 palabras. ¿No se ve el texto? Problema. No se ve el texto. Ok. No sé cómo querés que hagamos. A ver si lo pongo en Word. En Word se ve. Perdonen por estos inconvenientes, pero... Tiene que poner donde dice presentar ahora. Ah, ok. Ahora sí. Una ventana. Yo te lo había explicado antes. Se lo olvidaba. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno. Ok. Bien. Entonces se ve. Dice que no es dialéctica. ¿Qué no es la dialéctica? ¿Se ve? Perdón, tantos inconvenientes. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, ok. Entonces empiezo. Y ahora sí, mueve nomás. Listo. Cualquier cosa, envíame un mensaje por Facebook porque veo si me mandas un mensaje si hay algún problema. Si no, no veo nada más que el texto. ¿Ok? Tendría que compartir la pantalla. Bueno, espero que lo estoy haciendo. Bien, empiezo entonces. Ok. ¿Qué no es la dialéctica? Popper sobre la dialéctica. No guarda, lo ocultar. En el año... Me voy a poner los anteojos. En el año 1940, Karl Popper publica en la prestigiosa revista Mind un artículo bajo el título ¿Qué es dialéctica? ¿Qué es la dialéctica? What is dialectic?
Artículo que es incluido, de ahí el título de mi ponencia, así que no es la dialéctica, sí, en respuesta a Popper. Artículo que es incluido luego en el libro Conjeturas y Refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico, publicado en el año 1963 en inglés, ¿no? La edición española posterior no sé exactamente de qué año será, la edición en inglés original es del 63. A pesar de sus evidentes deficiencias exegéticas, este artículo de Popper ha tenido una importante influencia, especialmente, pero no exclusivamente, en el ámbito de la filosofía de habla inglesa. Dicho artículo contiene en realidad ideas sobre la dialéctica que tienen una extensa tradición, tanto previa como posterior, es decir, que han sido y son todavía compartidas por un número considerable de pensadores de distintas tradiciones. En efecto, ya en la época del propio Hegel, Wilhelm Traugott Krug critica en sus cartas sobre el idealismo reciente de 1801 el idealismo de Fichte y Schelling desde la posición del sentido común y demanda que el nuevo idealismo deduzca la existencia de su pluma, con la que escribía. Hegel respondió rápidamente a la crítica de Krug con una recensión a 3 artículos del mismo autor, es decir, de Krug, en el primer número, 1802, del Kritisches Journal de Philosophie, bajo el título «Cómo toma el sentido común a la filosofía», expuesto con ocasión de las obras del señor Krug. Este es el texto que Hegel escribe en respuesta a Krug. Por otra parte, un poco antes que los artículos de Krug, en agosto de 1799, el propio Kant había publicado en la revista Allgemeine Literaturzeitung de Jena una breve declaración sobre la doctrina de la ciencia de Fichte, así se llama el texto del artículo de Kant, en la que afirmaba que el modelo teórico propuesto por Fichte era un sistema, citó, un sistema enteramente insostenible, dado que una doctrina de la ciencia no es nada más ni nada menos que mera lógica, dice Kant, la cual en esa exacta medida no se ocupa, según Kant, del aspecto material del conocimiento, ¿sí?, sino que en cuanto pura lógica abstrae del contenido del mismo. A ojos de Kant, a partir de una pura doctrina de la ciencia, como la que pretende Fichte, es inútil intentar extraer un objeto real. Eso es lo que dice Kant, ¿no? Es decir, que hay afinidades entre las críticas, la crítica que va a hacer Popper con estos textos anteriores al propio Hegel, contemporáneos o anteriores, ¿no? Contemporáneo en el caso de Krug, anterior en el caso de Kant. Bueno, también contemporáneo en el caso de Kant, ¿no? Parcialmente contemporáneo. Analizar la lectura que hace Popper de la dialéctica hegeliana tiene mucho menos el objetivo de mostrar las debilidades exegéticas de Popper en el campo de los estudios hegelianos que el objetivo de, con ocasión del análisis de su lectura, dar por tierra con un conjunto de errores y malentendidos habituales y de larga data sobre la tesis general de Hegel de que la ley del pensamiento es la ley de las cosas, o, para expresarlo en otros términos, que es el automovimiento del objeto mismo. La interpretación crítica de la dialéctica hegeliana por parte de Popper puede ser resumida en 3 tesis principales y, a ojos de Popper, estrechamente vinculadas entre sí. La primera de esas tesis, que se extraen del artículo de Popper que es dialéctico, que es la dialéctica, es esta. Dado que, según Hegel, la contradicción pertenece a la realidad misma y no es tan solo un fenómeno que pertenece a la esfera lógica del pensamiento, se sigue que para Hegel, tal como lo lee Popper, no pueden, o más aún no deben ser evitadas, ¿no?, las contradicciones. En este respecto, Popper sostiene ulteriormente que una ley esencial del pensamiento es justamente el principio de no contradicción, el cual nos lleva a evitar las contradicciones para que sea posible el conocimiento, y en especial el conocimiento científico, dice Popper, ¿no? En efecto, si proposiciones que afirman lo contrario son ambas verdaderas, se sigue de ello que cualquier proposición puede ser verdadera. El criterio de verdad, esta es la segunda tesis de Popper sobre la dialéctica en el artículo de la revista Mind. El criterio de verdad para decidir entre distintas proposiciones y más en general entre distintas teorías es,
sería, según Hegel, tal como lo lee Popper, el principio de su razonabilidad. Popper caracteriza a esta posición como racionalismo, por diferencia o contraposición a empirismo, y sostiene que en opinión de Hegel resultaría entonces posible construir el entero cuerpo de la ciencia sin referencia alguna a la experiencia, solo haciendo uso de la razón, dado que una proposición razonable tiene que ser, según la lógica de dicho criterio, una descripción verdadera de los hechos. A esta posición o esta postura, Popper contrapone la actitud empirista, que mantiene que solo la experiencia sensible, ¿no?, es la que nos permite decidir acerca de la verdad o falsedad de una proposición, y más en general, de una teoría sobre la realidad. El puro razonamiento no es nunca suficiente para establecer la verdad de una teoría. Siempre es necesario una dosis de empirismo que nos permita decidir entre teorías. La razonabilidad, en la medida en que, según Popper, excluye el recurso a la percepción sensible, no permite decidir entre diversas teorías, dado que solo pensando o razonando se puede llegar a ofrecer, con igual pretensión de validez, teorías muy diferentes e incluso contrarias acerca de lo mismo. En este contexto, Popper recuerda las antinomias kantianas y las interpreta expresamente de una manera laxa. Dice que lo va a hacer de una manera laxa, es decir, no las acota al conflicto particular que se plantea entre finitud y el requerimiento de infinitud de nuestra razón, que es el objetivo de Kant en la exposición de las antinomias, sino que sostiene que la idea de base detrás de las antinomias kantianas es que si se deja a la razón humana regirse por su propia legalidad sin recurrir a la experiencia sensible como el freno o tope que corrige la actividad de teorización, entonces la razón puede generar teorías contrapuestas acerca de lo mismo, las cuales, según la lógica interna del puro pensamiento, es decir, la lógica de la pura razonabilidad, pueden ser consideradas ambas como correctas. Por esto, prosigue Popper, es necesario, tal como lo sostuvo Kant, que el entendimiento permanezca siempre dentro de los límites de lo experimentable. Kant sostuvo, en efecto, que el pensamiento no debe ir más allá del campo de lo experimentable y debe evitar así construir sistemas metafísicos a partir de la pura razón, o de la mera razón. Los idealistas alemanes posteriores a Kant, por el contrario, abandonan esta advertencia y precepto de la filosofía kantiana, y al hacerlo, dice Popper, bueno, había puesto cita, abren la puerta a la libre teorización de nuestra razón. Esto es lo que afirma Popper, ¿no? La conclusión de Popper es, pues, que la posibilidad de que el pensamiento incurra en contradicciones insuperables es el racionalismo o antiempirismo, es decir, aquella postura que descarta la percepción sensible como criterio último de verdad. La tercera tesis implicada, según Popper, por la dialéctica como su propia condición teórica de posibilidad, y vinculada íntimamente a las dos tesis anteriores recién expuestas, es la tesis que la mente puede entender al mundo porque el mundo no es en rigor diferente de la mente, porque es similar a la mente, mind-like, dice Popper. Esa es la tesis del idealismo, ¿no? Entonces dice, Popper considera esta, es decir, a la similitud o la isoformidad, el isomorfismo de la mente y el mundo, como la tesis central de la posición idealista. En este contexto, Popper no critica a Kant, porque considera como todavía plausible una forma de idealismo que reserve una dosis, aunque sea modesta, de realismo. Este realismo se complementa con el empirismo también modesto, para decirlo con McDowell, mínimo del idealismo trascendental de Kant. Por eso Popper no critica a Kant. Los idealistas posteriores a Kant, por el contrario, aquí Popper menciona expresamente a Fichte y a Hegel, abandonan ese último bastión de realismo y empirismo que todavía Kant conserva y consideran que lo racional es idéntico a lo real. Esta identificación se complementa perfectamente bien con el principio de razonabilidad
cuando el mismo es llevado al límite y convertido en el criterio único y exclusivo de verdad, dado que en tal caso lo que nuestra razón elabora, según su propia legalidad, es real, es decir, es el mundo mismo. Popper ve así un vínculo intrínseco entre el racionalismo y el idealismo, y ulteriormente, según se adelantó, un vínculo entre la tesis racionalista-idealista y la tesis de que el principio de contradicción no es válido, dado justamente que al estar librado el pensamiento a su propia actividad libre, sin control de la experiencia sensible, proposiciones y teorías contrarias pueden ser ambas una descripción correcta del mundo. En rigor, Popper no ofrece una crítica a la tesis idealista radicalizada de los idealistas postkantianos, porque, por lo visto, la considera innecesaria. La tesis de que el pensamiento es el mundo le parece lisa y llanamente insostenible. Lo que van a oír ahora probablemente les parezca, muy correctamente en mi opinión, absurdo. Eso es lo que dice Popper, ¿no? Es decir, Popper no considera necesario desarrollar una crítica a la tesis del idealismo absoluto, sino que considera esta tesis como la premisa mayor de una reducción al absurdo. Recapitulemos a modo de resumen la interpretación de Popper sobre la dialéctica, o más precisamente sobre las condiciones teóricas de posibilidad de la dialéctica. Primera tesis, dado que pertenece a la realidad misma y no es tan solo un fenómeno propio de la esfera del pensamiento, la contradicción no debe, o más aún no puede o no debe ser evitada. Bien. El criterio de verdad es la razonabilidad, por lo cual resulta posible construir el entero cuerpo de la ciencia sin referencia alguna a la experiencia sensible, solo haciendo uso de la razón. Dado que una proposición razonable tiene que ser una descripción verdadera de los hechos, lo racional es idéntico a lo real. La realidad se identifica con el pensamiento. Estas tres tesis, según se adelantó, están para Popper intrínsecamente vinculadas entre sí. Perdón, disculpen porque esta versión que estoy leyendo noto que es una versión anterior. Entonces déjenme abrir disculpen esto. ¿Sí? Veo que corregí un par de cosas. Retomo en un segundo, abro ya me iba dando cuenta mientras leía que había algo raro. Bien, acá estoy de vuelta en el mismo lugar. Cierro el PDF, lo leo en el Word. Perdón por esta desprolijidad. Te pido a Luis Alberto que me confirmes que estén viendo el Word, porque lamentablemente el PDF es una versión casi antepenúltima del texto y esta es la correcta, la del Word. No sé si me estás... Disculpen, que se... Sí, se ve. Ok, bueno, gracias. Bien, entonces sigo en el mismo lugar, pero ahora leyendo el documento en el Word para... vamos a poner pantalla completa, porque esta sí es la última versión. Estas tres tesis, igual la anterior, la anteúltima era muy similar, pero prefiero leer esta última. Estas tres tesis, según se adelantó, estas que mencioné recién, que son, ¿no? Según se adelantó, están para Popper intrínsecamente vinculadas entre sí. Las contradicciones no deben ser evitadas porque forman parte de la realidad, forman parte de la realidad porque el pensamiento es idéntico a lo real, y el pensamiento es idéntico a lo real porque es la razonabilidad misma la que determina si algo es real o no. O, desde otro ángulo, es lo que la realidad es lo que la razón decide que es según su propio movimiento y legalidad internas. A su vez,
al estar librado a sí mismo y no tener el control de la percepción sensible, el pensamiento puede afirmar una proposición y la contraria sobre lo mismo, es decir, puede generar contradicciones. De este modo, lo que funciona para Popper como el término medio del argumento general de Hegel en favor de la dialéctica es, en último análisis, su antiempirismo. Esta es la clave para Popper de todo. En efecto, el antiempirismo explica para Popper que el pensamiento, en el sentido de la razonabilidad, es el que por sí mismo determina qué es real y, dado que el pensamiento es entonces idéntico a lo real, que las contradicciones no puedan ser resueltas por recurso a la experiencia sensible. Bien, ahora esto fue una exposición sucinta, resumida, de las tres tesis centrales de Popper sobre la dialéctica en su artículo ¿Qué es la dialéctica? Es un artículo muy famoso en realidad. Bien, antiempirismo, antirrepresentacionalismo y dialéctica. Debe decirse que no pocas, aunque no todas, de las tesis que Popper le atribuye a Hegel en relación con la dialéctica son en esencia correctas y que es más bien la valoración que Popper hace de esas tesis donde radica la diferencia respecto de Hegel. En efecto, desde un punto de vista exegético y conceptual, no es ilegítimo afirmar que para Hegel las contradicciones no afectan tan solo al pensamiento, sino que son también características de la realidad. Tampoco es ilegítimo afirmar que el criterio de verdad, tal como lo supone Popper, que el criterio de verdad es la razonabilidad y no los supuestos datos de la experiencia sensible. Y que una proposición que se integra coherentemente en la actividad de comprensión de nuestra mente es una proposición que por ello mismo describe lo real y que en esa exacta medida la realidad es idéntica al pensamiento. Todas estas tesis que Popper sostiene que Hegel afirma o defiende son correctas, no es incorrecto decir eso. Hay, no obstante, dos afirmaciones que Popper atribuye a Hegel que son incorrectas tanto exegética como conceptualmente. A saber que, según Hegel, las contradicciones no deben ser resueltas y que resulta posible construir el entero cuerpo de la ciencia sin referencia alguna a la experiencia sensible. Estas dos tesis son falsas, ¿no? Ahora bien, estas dos afirmaciones incorrectas de Popper modifican completamente el modo de entender el idealismo de Hegel. Y en una misma línea con ello, el modo de entender su defensa de la dialéctica, entendida en el sentido amplio de que las leyes que rigen el pensamiento son las leyes que rigen la realidad. En efecto, las primeras tres afirmaciones correctas de Popper, repito, esto es que la contradicción es una característica de la realidad, que el criterio de verdad es la razonabilidad y que pensamiento y realidad son idénticos, adquieren sentidos específicamente diferentes y en un caso implican, como cree el mismo Popper, que entonces la contradicción no debe ser evitada y que el conocimiento de lo real puede constituirse sin apelación alguna a la experiencia sensible, o si, en cambio, implican, como es de hecho, tal como lo intentaremos exponer a continuación, la posición que sostiene Hegel, como que las contradicciones sí deben ser evitadas, y lo deben ser justamente porque no deben ser resueltas, y que la comprensión de la realidad no excluye al conocimiento sensible, sino que lo asume en sí. Estas dos tesis que Popper le atribuye cambian completamente el modo como está entendiendo Hegel y hacen que lo malentienda sustancialmente, de manera radical. Bien, en lo sucesivo nos ocuparemos de corregir las dos afirmaciones erróneas de Popper recién mencionadas y a partir de esta corrección buscaremos la verdadera posición de Hegel sobre los distintos puntos abordados por Popper en su artículo sobre la dialéctica. Nuestra intención es explicitar, con ocasión de una discusión crítica de la lectura propuesta por Popper, la plausibilidad de la dialéctica como un ámbito legítimo de teorización filosófica. En lo que respecta a la primera de las afirmaciones infundadas de Popper, esto es que según Hegel las contradicciones no deben ser resueltas, debe mencionarse que para Hegel la contradicción afecta, eventualmente, no siempre, no solo al pensamiento, sino a la realidad misma, pero al contrario de lo que supone Popper, esto en modo alguno significa que para Hegel la contradicción no deba ser superada cuando efectivamente se plantea.
En rigor es exactamente a la inversa. Precisamente porque la contradicción concierne a las cosas mismas, Hegel afirma que nuestra concepción de la realidad debe ser modificada, y debe serlo justamente porque, dado que nuestra concepción sobre el mundo es en cada caso lo que consideramos que es el mundo real, sería entonces la realidad misma la que sería contradictoria. Es justamente este corolario el que debe inducirnos a corregir nuestra concepción acerca de qué es real y qué no lo es. En su intento por hallar la unidad absoluta incondicionada de la serie de los fenómenos del mundo, la razón cae, según Kant, en inferencias falaces o dialécticas, las llamadas antinomias de la razón pura, en las que de los mismos supuestos se siguen válidamente proposiciones contradictorias, o, dicho de otro modo, en las que la tesis y la antítesis de un mismo juicio poseen por igual validez. El modo como Kant busca resolver el conflicto que plantean las antinomias es, como es bien sabido, echando mano de la distinción entre fenómeno y cosa en sí, es decir, en otros términos, entre pensamiento y realidad. En el marco de esta distinción, tanto la tesis como la antítesis de las antinomias podrían llegar a ser verdaderas, aunque no en el mismo sentido. Lo que afirma la tesis, por ejemplo, en la tercera antinomia, que existe una facultad de causar cuyo acto no es a su vez causado, por una causa diferente de esa facultad misma, podría ser válido para la cosa en sí, pero es ciertamente falso si se lo refiere al mundo fenoménico. La antítesis, en cambio, en la tercera antinomia que semejante causalidad no es posible, es correcta referida al mundo de los fenómenos, pero podría no tener validez en el caso de la cosa en sí. En otros términos, la tesis que la libertad existe sería posible si se considera su sujeto como noumeno. Es imposible, en cambio, en el ámbito del fenómeno, como facultad del sujeto empírico, ya que el mundo fenoménico está exhaustivamente regido por la causalidad, y en esa medida todo lo que sucede en él está interrelacionado conforme a leyes naturales necesarias. Kant intenta resolver la antinomia negando la realidad de la espacio-temporalidad y la de las diferentes determinaciones categoriales con las que la sensibilidad y el entendimiento humanos ordenan respectivamente los datos sensoriales. Estas determinaciones no les corresponderían, según Kant, a las cosas mismas, sino tan solo a nuestra estructura de conocimiento de lo real. El conflicto que plantea la relación de lo condicionado y lo incondicionado formulado en las antinomias no sería, pues, verdaderamente objetivo. En este sentido, la contradicción no estribaría, ¿no?, según Kant, en rigor en la realidad misma, sino tan solo en nuestro modo de conocerla. Ahora vamos a ver la crítica que hace Hegel de la antinomia kantiana. Pero antes de eso, perdóname, pero querría confirmar que está todo bien. Puede ser que me lo... Luis Alberto o... A ver. Perdón, eso está viéndolo todo el mundo. ¿Sí? ¿Se está proyectando el texto? ¿Me podrías confirmar eso? No está proyectándose. Wow. ¿Sí? ¿Al menos se pudo escuchar lo que estaba leyendo o no? Perdón, es un poco complicado. Sí, ok, bueno. Entonces no se vio suerte que interrumpí. Bien, al menos se escuchó. Perdón que me ponga un poco insistente con esto. ¿Ahora sí se puede ver el texto? Perdóname, ¿eh? Exacto, bien. Ok, bien. Sigo entonces. En forma enteramente contraria a lo que le atribuye Popper, Hegel critica a Kant precisamente
porque, en su opinión, Kant no resuelve la contradicción de las antinomias. Es decir, de nuevo, en forma contraria, enteramente contraria a lo que le atribuye Popper, Hegel justamente critica a Kant porque, en su opinión, la opinión de Hegel, Kant no resuelve la contradicción. Es decir, que muy lejos de Hegel, la tesis que las contradicciones no pueden y ni deben ser superadas, sino que justamente Hegel critica a Kant en las antinomias, en la exposición de las antinomias, porque, en su opinión, Kant no resuelve la contradicción de las antinomias. Dado que, según Hegel, Kant conserva como tal la contraposición de los dos términos o conceptos que ellas contraponen para simplemente desplazarla y reubicarla en el polo subjetivo. En la filosofía de Kant, las antinomias resultan ser, en último análisis, contradicciones internas de la subjetividad misma, contradicciones que derivan del conflicto entre la tendencia a lo incondicionado de la razón y el carácter finito y limitado de los objetos fenoménicos de la sensibilidad. Es, pues, el sujeto cognoscente el que en esta postura termina asumiendo y cargando sobre sí mismo, en su propia naturaleza, la tensión de la antinomia. A esto justamente se refiere Hegel en la lógica al hablar de la excesiva delicadeza o ternura para con el mundo, ¿sí?, que mostró Kant en su propuesta de solución a las antinomias. ¿Por qué esto de la excesiva delicadeza o ternura con el mundo, con la realidad que Kant muestra en las antinomias? Porque lo que Hegel dice que lo que hace Kant es no resolver las antinomias, sino que se las traslada a la estructura del sujeto. Entonces es demasiada delicadeza para con el mundo y no para el sujeto. Según Hegel, pues, un idealismo todavía formal a la Kant, es decir, un idealismo con una dosis de realismo y empirismo, como lo recomienda Popper, no resuelve, al contrario de lo que Popper afirma que Hegel afirma, las contradicciones, ya que en tal caso, según Hegel, sus dos términos no pierden como tales su carácter recíprocamente excluyente y contradictorio. El modo como Kant busca evitar su conflicto es, de hecho, refiriéndolos respectivamente a dos mundos sin relación mutua, es decir, a la realidad, ¿no?, y a la cosa en sí y al sujeto. Es decir, distanciando y alejando al uno del otro, de modo que ya no se repelan e impugnen mutuamente en un mismo plano. Por eso es que resuelve la antinomia. La solución ingeniada por Kant es atribuir los dos términos de la antinomia, y la tesis y la antítesis, a dos esferas totalmente diferentes, de modo que no se encuentren frente a frente, repeliéndose en la realidad, sino tan solo en la razón humana que decide confrontarlos en un mismo plano. De vuelta a lo de el sentido de la tesis bastante famosa de que Kant muestra en las antinomias una ternura, una delicadeza excesiva para con el mundo, en relación al mundo, a la realidad y no con el sujeto. Esta estrategia ofrece para Hegel, sin embargo, una pseudo solución, pues la tesis de la antinomia, por ejemplo, en la tercera antinomia, la libertad como causación incausada, no deja de tener por ello una relación como tal contradictoria con la antítesis, a saber, la necesidad de la causalidad natural. Así, a ojos de Hegel, en las antinomias, la oposición entre tesis y antítesis, lejos de ser resuelta por el idealismo trascendental que Kant propone como su solución, es absolutizada por él. Para Hegel, la única auténtica solución de las antinomias no puede consistir sino en mostrar que, a pesar de su carácter aparentemente irreconciliable, la tesis y la antítesis no contienen en verdad determinaciones contradictorias. Y acá una vez más voy a interrumpir para reconfirmar que se esté proyectando el texto. Si me puedes confirmar, porque lo que está viendo la gente del otro lado no es lo que yo veo, es decir, yo me veo a mí mismo nada más. Luis, ¿me podrás...? Sí, se ve bien, ok, gracias. Bien, entonces decíamos que para Hegel, si hay una solución a las antinomias, no puede ser sino en mostrar que el carácter irreconciliable de la tesis y la antítesis no
no es tal, es decir, que la tesis y la antítesis no contienen en verdad determinaciones contradictorias, sino simplemente lo que se hace es atribuir la tesis a un plano de la realidad, a un dominio ontológico, y la antítesis a otro, de modo que entonces parecen que son resueltas, pero en realidad siguen siendo contradictorias, simplemente que no se encuentran frente a frente en el mismo plano. Lo que las antinomias revelan no es para Hegel más que la nulidad y la insuficiencia de las categorías del entendimiento para interpretar adecuadamente la realidad. En opinión de Hegel, si Kant hubiera abandonado su dualismo, podría haber llegado a tomar conciencia de que la que contiene las determinaciones contrapuestas en las antinomias es la realidad misma, y que en esa exacta medida, es decir, porque la realidad las contiene, es propiamente el entendimiento humano el que las concibe subjetivamente como recíprocamente excluyentes. El carácter contradictorio de estas determinaciones, es decir, las contenidas en la antítesis, en la tesis y en la antítesis respectivamente, podría de ese modo haber sido resuelto por Kant, ya que las mismas, es decir, la tesis y la antítesis, habrían quedado subsumidas bajo la identidad de la realidad misma, y así, reconciliadas en y por la realidad, habría quedado demostrado que su mutua repulsión y contradicción es en rigor una apariencia resultante de una consideración deficiente por parte de la subjetividad humana. Para Hegel es el entendimiento humano el que interpreta como incompatibles y mutuamente excluyentes a las determinaciones que en la realidad coexisten, por lo visto, pacíficamente. Es pues el modo general de concepción del entendimiento lo que, según Hegel, debe ser criticado y superado, y no tan solo un grupo limitado y arbitrariamente elegido de contradicciones concretas. Las antinomias deberían haber llevado a Kant, sostiene Hegel, a una crítica general del modo de concepción del entendimiento. El dualismo al que recurre para solucionarlas es a sus ojos justamente la evasión de esa crítica y por ello mismo la absolutización de los errores que las hacen posibles. De este modo, en las antípodas de lo que le atribuye Popper, Hegel considera la contradicción como el motor que mueve a la actividad cognitiva del espíritu en la precisa medida en que esa actividad no debe persistir en la contradicción, sino intentar resolverla discutiendo y disolviendo las condiciones de su posibilidad. Según acaba de exponerse, si lo que el sujeto concibe como contradictorio resulta ser intrínseco a la realidad misma, entonces, sostiene Hegel en abierta contraposición a lo que le atribuye Popper, y más en general a lo que Popper cree que como tal implica la tesis de la unidad del ser y el pensar, la contradicción debe ser resuelta. Para Hegel, superar las contradicciones y superar el dualismo de fenómeno y cosa en sí, es decir, desde otra perspectiva, el dualismo de idealismo y realismo, de racionalismo y empirismo, son dos caras de una misma moneda. Esto nos lleva así a la segunda de las afirmaciones erróneas de Popper acerca de lo que Hegel habría sostenido, a saber, que es posible elaborar una teoría acerca del mundo sin recurrir de modo alguno a la experiencia sensible para decidir si dicha teoría es verdadera o no lo es. Esto sería el antiempirismo de Hegel, que para Popper en realidad es todo el problema de los idealistas posteriores a Kant, su antiempirismo y su idealismo tendencialmente absoluto. ¿Sí? Lo que define a una concepción empirista del conocimiento no es la simple aceptación de la diferencia, es una reflexión general sobre lo que es empirismo. En el espíritu de Hegel, ¿no? Es una reconstrucción de lo que Hegel en el fondo piensa sobre lo que es el empirismo, ¿no? Lo que define una concepción empirista del conocimiento no es la simple aceptación de la diferencia, por lo demás irreductible, entre percepción sensible y conocimiento inteligible, sino los compromisos ontológicos que esa concepción le confiere a ambos, es decir, al conocimiento, a la percepción sensible y al conocimiento inteligible. Para las teorías empiristas, la percepción sensible debe contener en sí misma, ¿no?, el puro ser real o facticidad de lo que el sujeto conoce, mientras que el conocimiento inteligible contiene solo su contenido cualitativo o determinidad.
el cual es interpretado, así correlativamente, como un contenido en cuanto tal posible, es decir, meramente mental o subjetivo. Es decir, por un lado está el conocimiento, el contenido cualitativo de nuestros actos cognitivos y por otro lado está la facticidad pura, es decir, el hecho de que sean reales. Y eso, ese justamente va a ser el dato de la percepción, ese planteo dualista. Cuando el pensar es concebido como una actividad en cuanto tal meramente subjetiva y formal, el hecho fáctico de que al menos en muchas ocasiones estamos evidentemente conociendo el mundo real, en las restantes ocasiones tenemos ante nuestra inteligencia entonces solo imágenes y representaciones mentales, implica necesariamente que al menos, de vuelta, es decir, que el hecho fáctico de que al menos en muchas ocasiones estamos evidentemente conociendo el mundo real implica necesariamente que al menos en un acto de pensamiento el sujeto tiene que estar poniéndose en contacto con el mundo. De lo contrario, todos y cada uno de los contenidos de los que somos conscientes serían contenidos meramente subjetivos, puramente mentales. La correlación entre percepción y realidad se presenta pues como un corolario de concebir al pensar como una actividad puramente formal. Por el contrario, si no se lo concibe como de suyo formal, queda abierto el camino a que la referencia del pensar a lo real, ¿sí?, la unidad de la mente y el mundo, pueda ser explicada de un modo específicamente diferente de cómo lo hace el empirismo, a saber, en concreto, sin recurrir a atribuirle un carácter receptivo a la percepción sensible. Este es el punto preciso donde suelen perder la orientación quienes consideran el proyecto teórico del idealismo postkantiano como absurdo. Perdón que moleste de vuelta. ¿El texto se sigue proyectando o no? Perdóname, ¿eh? Si me podés confirmar. Bueno, si no, sigo. Todo bien, bien, gracias. Ok, sigo entonces. Decía que en este punto es donde pierden la orientación quienes consideran el proyecto teórico del idealismo postkantiano como absurdo. Para el idealismo posterior a Kant, el mundo real es lo que en cada caso concebimos como real. Nuestra concepción de cómo es el mundo no se confronta, según este nuevo paradigma, es decir, el de los idealistas posteriores a Kant, con hechos, sino siempre con otras concepciones. Las nuestras mismas una y otra vez corregidas o concepciones ajenas diferentes. Nuestras teorías sobre el mundo no son cotejadas inmediatamente con el mundo mismo, sino siempre con teorías diferentes, propias o ajenas, y llegado el caso, reemplazadas por ellas. El modelo que disocia al pensar respecto del ser para tener luego que encontrar el punto en el que ambos se vinculan, pues el conocimiento del mundo real es después de todo un hecho, interpreta los contenidos subjetivos de las imágenes y los conceptos abstractos como los contenidos paradigmáticos del pensar sin más. Es universalizando este tipo particular de contenidos, que son contenidos subjetivos, porque los contenidos de nuestras imágenes son siempre es algo subjetivo. Si nos imaginamos algo, no lo confundimos con algo real. Y lo mismo con los conceptos abstractos que no contienen individuos existentes. Entonces, decía, si se universaliza este tipo particular de contenidos y se los y se los considera entonces a todos los contenidos del pensamiento no perceptual como de suyo arbitrarios y correlativamente a los contenidos percibidos, en cuanto se los interpreta como recibidos desde afuera del pensar arbitrario como puntos fijos capaces de contener el pensar en su espontáneo girar libre de fricciones en el vacío. A ver, de vuelta, porque quedó un poco desprolijo. El modelo que disocia al pensar respecto del ser para tener luego que encontrar el punto en el que ambos se vinculan, interpreta a los contenidos subjetivos de las imágenes y los conceptos abstractos como los contenidos paradigmáticos del pensar sin más. Es universalizando este tipo particular de contenidos como nosotros o el empirismo considera entonces a todos los contenidos del pensamiento no perceptual como de suyo arbitrarios y correlativamente a los contenidos percibidos, ¿sí?, como puntos fijos capaces de contener el pensar
en su espontáneo girar libre de fricciones en el vacío. Esta expresión, frictionless spinning in a void, es una expresión de John McDowell, ¿no? Es decir, tiene defendiendo lo que él llama un empirismo mínimo, es decir, de tipo kantiano, para que el idealismo absoluto no le suceda eso, si no sea un girar libre de fricciones en el vacío. La fricción que se necesita justamente es el dato de la facticidad de lo que estamos conociendo por la impresión sensible. Pero por el contrario, Hegel considera que tan solo la actividad de representar, cuyo núcleo es justamente la imaginación, y que Hegel distingue específicamente de la actividad de comprender, es decir, Hegel distingue representar y comprender, es arbitrariamente libre, es decir, es libre en el sentido del liberum arbitrium. Frente a la actividad de la imaginación y la fantasía, el comprender o la actividad de comprender es, por el contrario, un tipo de actividad de conocimiento inteligible o no perceptual que no es arbitraria, dado que tiene su propia forma específica de necesidad. En efecto, el sujeto cognoscente puede vincular a gusto una imagen con otra o un concepto abstracto con otro, pero no puede elaborar mediante una combinación puramente arbitraria y caprichosa una teoría plausible para comprender el mundo. Para explicar lo que está sucediendo, un fenómeno, uno no puede vincular como le guste sus ideas o imágenes. Tiene que tener una lógica, tiene que tener una consistencia eso. Para elaborar una teoría general sobre la realidad y una teoría particular sobre determinado ámbito de objetos de la realidad, el sujeto debe, por el contrario, ajustarse a normas internas de la actividad misma de teorizar que rigen o que deciden cuándo es legítimo y cuándo no lo es organizar la totalidad de contenidos de la actividad de conocimiento de un determinado modo o de otro. En esta medida, la actividad de comprender tiene una consistencia propia suficiente como para ofrecer esa fricción que se requiere para controlar la abstractamente libre o potencialmente arbitraria espontaneidad de la imaginación y para convertir así a determinados contenidos de nuestra mente en cosas del mundo real y a los restantes contenidos, es decir, a los que no logran ser integrados coherentemente, por contraste a esos abandonarlos al ámbito de lo meramente mental. ¿Sí? Si bien la actividad de comprensión tiene primariamente una estructura lingüística, a ojos de Hegel no excluye de manera alguna los contenidos perceptuales. Ni las percepciones sensibles, ni las imágenes, ni los conceptos abstractos desaparecen para Hegel del proceso cognitivo cuando el sujeto ha logrado elaborar una teoría coherente sobre el mundo. Todas esas instancias son, por el contrario, subsumidas e integradas en dicha teoría, deben ser subsumidas. Su integración exitosa es, de hecho, esencial para asegurar la consistencia requerida a la teoría. La diferencia entre inteligibilidad y sensibilidad es de suyo irreductible, pues no solo representarse imágenes y conceptos abstractos, sino también comprender contenidos perceptuales mediante pensamientos lingüísticamente formulables, son actividades que en cuanto tales no son estrictamente perceptivas. Es decir, comprender como tal no es percibir. En efecto, aunque la percepción esté mediada desde teorías, no por ello el contenido propiamente perceptual o sensible se reduce a la teoría desde la cual se lo interpreta y comprende. Pero para Hegel esto no significa en modo alguno que, en razón de la diferencia irreductible entre contenidos perceptuales y actividad conceptual, deban entonces ser los contenidos perceptuales los que aportan la realidad, ¿sí?, a la actividad cognitiva, es decir, los que deciden si un contenido mental es además una cosa del mundo real. En el marco teórico del idealismo de Hegel, el conocimiento sensible no goza legítimamente de la propiedad de ser el acto exclusivo de pensamiento que refiere a lo real. Por el contrario, para Hegel el conocimiento sensible refiere a lo real solo en la medida en que él mismo recibe esa referencia a la realidad por parte de la actividad de comprender. En efecto, para Hegel es la subsunción consistente bajo la teoría de nuestra mente sobre el mundo como los contenidos perceptuales
en cuanto tales para Hegel solo qualias, sin todavía referencia alguna a cosas reales, se ordenan en torno a un objeto y devienen recién por ello características de una cosa real del mundo. Es decir, los contenidos sensibles como tales no refieren a nada real, lo hacen en la medida en que son integrados en un objeto que es integrado a su vez en una teoría coherente. Así es como el material sensible o los contenidos perceptuales refieren a algo real. Muy por el contrario, que como piensa el empirismo, que la percepción otorga o confiere la realidad al conocimiento. Para Hegel, pues, el pensar no necesita recibir la realidad de sus contenidos de la percepción sensible, como si la percepción fuera un acto especial y único de pensamiento con la misteriosa propiedad de poner al pensar con algo que no es pensar. Por el contrario, la percepción es ella misma también un acto de pensamiento, una instancia del pensar mismo. Es decir, cuando percibimos también estamos pensando. La novedad fundamental de la doctrina de Hegel sobre los actos cognitivos de nuestra mente es justamente su estructuración, es decir, que Hegel estructure el conocimiento en tres formas específicas. Mientras las teorías de conocimiento estándar, ¿sí?, el mainstream de las teorías de conocimiento distinguen normalmente dos formas generales de conocimiento, a saber, conocimiento sensible y conocimiento inteligible, Hegel pretende superar esta concepción y los problemas correlativos a ella con una división tripartita, así en tres, del conocimiento en intuición, que sería el conocimiento sensible, representación, que es conocimiento representacional, es decir, tengo un concepto abstracto en la mente, pero ese concepto no contiene todavía referencia alguna a lo real, y por último, pensar o comprensión, o inferencia también, inferir, schließen, ¿eh? Aun cuando a primera vista esta última forma de conocer esto es la comprensión, cuya forma final es el inferir propiamente, ¿no? De ahí que no sea casualidad que Robert Brandom vincule su inferencialismo a la filosofía de Hegel. Pareciera poder ser caracterizada, o sea, aun cuando a primera vista esta última forma de conocer, esto es la comprensión, pareciera poder ser caracterizada como una forma de conocimiento inteligible, para Hegel ella no es en rigor ni inteligible ni sensible. Cuando comprendemos eso no es un conocimiento ni inteligible ni sensible, sino justamente la unidad de conocimiento sensible e inteligible. Para Hegel los contenidos de nuestras percepciones no tienen en cuanto tales ningún tipo de compromiso ontológico con la realidad. Son, según se adelantó, puras cualidades sensibles secundarias o qualia. Más claramente, el que nuestra actividad cognitiva sea efectivamente un conocimiento de lo que realmente hay, no es para Hegel un supuesto dato de la percepción sensible, ni en rigor no es el dato de ningún acto cognitivo en particular. Que los contenidos de nuestros actos de pensamiento correspondan a algo real, es decir, desde otro ángulo que sean verdaderos, es para Hegel el resultado de la actividad de comprensión. En la medida en que es decir, no el dato, sino todo lo contrario, el resultado de la actividad de comprensión. En la medida en que esta actividad, la comprensión, ofrece una teoría general consistente acerca de lo que hay y transfiere con ello la realidad a todos los demás actos cognitivos que se integran coherentemente bajo esa teoría. Esto incluye para Hegel, por supuesto, el contenido de las percepciones. Es decir, todos los actos cognitivos son tomados en forma particular, puramente mentales, no refieren como tal a nada real, pero cuando son integrados en una teoría coherente y consistente acerca de lo que está sucediendo, es la teoría, en la medida en que esos contenidos se integran o se subsumen de una manera consistente bajo la teoría, la que transfiere la realidad y el contacto con el mundo a todos los demás actos cognitivos que se integran coherentemente bajo la teoría. Dicho de otro modo, la percepción sensible en modo alguno nos pone, según Hegel, en contacto con lo real, pues ella misma es un acto ideal como cualquier otro. Esto es para utilizar el lenguaje de Descartes, que Hegel de hecho asume, ella es también un pensamiento más. Según Hegel, es pues la teoría general consistente acerca del mundo la que en cada caso le transmite a los contenidos de las percepciones
la propiedad de ser aspectos de un objeto real. Esta es justamente la razón por la que cuando el contenido de la percepción no se deja integrar coherentemente en la teoría general que poseemos acerca de lo que hay, es decir, cuando no se deja comprender, juzgamos entonces que ese contenido sensible no pertenece a un objeto real y lo consideramos consecuentemente como el contenido de una ilusión sensorial, es decir, como un contenido que el sujeto ciertamente posee como el contenido de un acto de su propio pensamiento, pero que no le informa todavía nada acerca de lo que realmente hay en el mundo, precisamente porque el contenido sensible no contiene de suyo al mundo por el mero hecho de ser sensible. Desde estas premisas, Hegel rechaza la concepción del objeto real como una síntesis de lo que ofrecen respectivamente o lo que ofrecerían respectivamente dos fuentes diferentes de conocimiento, como si fueran estéreo. Esto es, por un lado, el contenido sensible entendido como en mayor o menor medida pasivamente recibido, y por el otro, el contenido inteligible entendido como en mayor o menor medida espontáneamente puesto por el sujeto cognoscente. Que un contenido mental corresponda a una cosa es para Hegel la conclusión, ¿no? Schluss tiene en alemán, como viene Schließen, toda una serie de connotaciones que se pierden en español, porque Schließen, que es inferir, también, Schluss no solamente es inferencia, a veces se lo traduce como silogismo, pero inferencia, sino también conclusión. Es decir, de vuelta, que un contenido mental corresponda a una cosa real es para Hegel la conclusión de la comprensión de las determinaciones tanto sensibles como inteligibles de nuestros actos de pensamiento. Es decir, es la conclusión de un sistema coherente de inferencias cuyo resultado necesario, según las normas del propio razonar, debe ser que tal o cual contenido no es una representación meramente subjetiva, sino una cosa real del mundo. De vuelta, explico esto porque quizás pueda parecer un poco confuso o complejo. Es decir, que un contenido mental sea tenido por una cosa, por un objeto real, por una cosa real, a diferencia de otros, es porque ese contenido tiene que ser la conclusión de un sistema coherente de inferencias, ¿sí? Que nos llevan a tener que afirmar que ese contenido no es puramente mental, sino una cosa real. En la medida en que no lo podemos integrar de una manera coherente con el resto del conocimiento, entonces ese contenido nos parece que es una apariencia o que es puramente mental, aun cuando sea un contenido sensible. Por eso en los sueños tenemos sensaciones táctiles, sensaciones olfativas, sensaciones visuales, y sin embargo, cuando nos despertamos, nos damos cuenta que esas sensaciones no se integran coherentemente porque uno se levanta de dormir y unos segundos antes estaba caminando por una montaña y se levanta en la cama en la que se fue a dormir. Entonces, al no tener ninguna coherencia eso, porque es imposible haberse desmaterializado y haberse materializado en el mismo lugar donde uno se había ido a dormir antes, entonces uno considera que aun cuando haya tenido en el sueño conocimiento de contenidos sensibles, esos contenidos sensibles, justamente porque no se integran coherentemente en la teoría general del mundo que tenemos, no pueden haber sido reales. Sí los tuvimos, pero no pueden referirse a cosas reales. Por lo tanto, la realidad de nuestros contenidos mentales les otorgada por la teoría, es decir, por la subsunción consistente en una teoría, no por el mero hecho de presentarse. Esta es la tesis central, ¿no? Y de Hegel sobre el sentido de la percepción y de qué modo se relaciona la percepción, los contenidos sensibles, con la realidad, con el mundo real, o con el hecho de que de un contenido mental pueda ser algo real. Es decir, su objeto sea algo real, ¿no? Bien, en este paradigma sobre la actividad cognitiva, los contenidos perceptuales y los contenidos inteligibles son ambos determinaciones en cuanto tales ideales, que son unificadas por la actividad de comprensión en una identidad singular diferenciada en sí misma, a saber, el objeto real, el cual es al mismo tiempo tanto inteligible como sensible, así como la identidad que los reúne bajo sí misma, es decir, el objeto real, es toda ella ideal, no menos que toda ella es real.
A esta circunstancia es precisamente a lo que apunta la denominación idealismo absoluto, por oposición a idealismo subjetivo o idealismo formal. Reflexiones finales. Y acá vuelvo a hacer una pausa. ¡Oh! Se ha cortado la transmisión de vuelta. Perdón, 2:32 y yo seguía leyendo. Qué lástima. Pero me estás grabando. Bueno, qué lástima. Bien. Al menos lo que estoy leyendo y lo que estoy transmitiendo, leyendo, lo pudiste grabar. ¿El texto se puede leer? Ok, bueno. Lo colgarás más tarde. Igual, lástima. Igual estamos mal criados. Esto antes hubiera sido inimaginable, ciencia ficción, y ahora ya nos enojamos o nos irritamos porque no funciona. Bien. Reflexiones finales. Hegel rechaza la concepción del pensamiento como una actividad de suyo formal o vacía, que debe recibir por ello su contenido desde el mundo que se le da al sujeto en un acto peculiar y único entre todos los actos de pensamiento, a saber, la percepción sensible. La percepción sensible es para Hegel también un acto de pensamiento. ¿Sí? A sus ojos, pues, es un error considerar el pensamiento como idéntico a la actividad imaginativa y abstractamente conceptual. Si todo acto cognitivo es un acto ideal de pensamiento, que es como piensa Hegel, entonces el conocimiento del mundo real tiene lugar necesariamente siempre por y en el pensamiento. Justamente por esta razón, el pensamiento debe, según Hegel, ser reconcebido de una manera específicamente diferente de como suele hacérselo y de como lo hace Popper. El conocimiento del mundo debe poder ser explicado como un acto, tiene que poder ser explicado como un acto de un sujeto, pero al mismo tiempo también como un acto en el que aparece ese mundo, sin que por ello el mismo, es decir, el mundo, deba ser reducido a un mero pensamiento subjetivo. Este último tipo de pensamiento, es decir, el pensar meramente subjetivo, es para Hegel solo un tipo particular de pensamiento dentro de la totalidad de pensamientos posibles. Esa es, a saber, lo que Hegel llama representaciones. Las representaciones son contenidos aislados abstractamente de la totalidad de la teoría que el sujeto humano tiene sobre lo que hay, y precisamente porque esos contenidos no están integrados coherentemente en esa teoría, es según Hegel que devienen solamente subjetivos. Pero el pensamiento es más amplio que el representar. Abarca para Hegel literalmente a todo acto de pensamiento. Todo, las percepciones sensibles, las imágenes, los conceptos abstractos, las inferencias, los juicios, es decir, el pensamiento lingüístico, es decir, todo es pensamiento. Un más allá del pensamiento es impensable, gustaba decir el idealista francés Édouard Lerroux, en una misma línea con Hegel, quien afirmaba por su parte que el concepto de la existencia, es decir, de lo real, es lo negativo de la autoconciencia, sería lo otro del yo consciente. ¿Sí? Pero el concepto de la existencia es lo negativo de la autoconciencia, es decir, no una fuera del pensamiento, sino pensamiento de la fuera del pensar, es decir, es siempre un pensar. Y ya Kant había sostenido antes que Hegel que el yo está presente en toda representación mental, pues de lo contrario, estoy citando a Kant, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que equivale a decir que la representación o bien sería imposible o al menos no sería nada para mí. Que todo sea pensamiento significa que no solo las representaciones meramente subjetivas, aquello que Hume llamó ideas, es decir, las imágenes sensibles y las construcciones mentales abstractas sin referencia a un objeto real, son pensamientos, sino que también lo son, ¿sí? Las percepciones y la actividad de comprensión. Todo es pensamiento. Pero para Hegel es únicamente esta última actividad, esto es la comprensión, la que nos dice en sus teorías generales sobre lo real cómo es el mundo. Teorías generales que después se instancian en objetos concretos, ¿no? Solo en la precisa medida en que los contenidos sensibles se dejan integrar en teorías es que se convierten en propiedades de objetos reales y no son meros contenidos mentales, como lo son los colores y sonidos que vemos y escuchamos cuando soñamos.
El pensamiento es el mundo real solo cuando sus contenidos deben ser considerados por las propias leyes del pensamiento como objetos reales y no como meros contenidos subjetivos. Pero entonces el modo como el pensamiento corrige su teoría acerca del mundo es siempre una actividad interna del propio pensamiento, es decir, es una autocorrección del pensar. Popper considera que las percepciones son hipótesis que elabora nuestro sistema sensorial acerca de lo que lo irrita desde el mundo externo. Según este planteo sobre la percepción, planteo que en último análisis no difiere en esencia del de Hegel, a pesar de lo que Popper pudo haber pensado, simplemente lo pensó porque desconocía en rigor lo que Hegel pensaba. Todo es hipótesis, es decir, Popper considera que son hipótesis, que incluso las percepciones son hipótesis, pero según este planteo sobre la percepción, entonces todo es hipótesis, es decir, en otros términos, todo es una instancia del pensamiento humano que Popper concibe entonces como de suyo y por esencia conjetural. De aquí que se haya caracterizado a veces la posición de Popper como un panconjeturalismo. En efecto, concebir a la entera actividad cognitiva humana como hipotética o conjetural no es sino concebirla como pensamiento, tal como lo hace Hegel. La hipótesis, que a ojos de Popper debe ser sostenida en cada caso como la más verosímil, aunque nunca como la definitivamente verdadera, es decir, como aquella que nos dice cómo es el mundo, es la hipótesis que se integra de una manera más consistente y robusta en el sistema total del pensar hipotético. Pero toda vez que para Popper incluso los contenidos perceptuales son ellos mismos por su parte hipótesis, la percepción, incluso para Popper, no añade entonces algo específicamente diferente al resto de la actividad cognitiva, pues todo es hipótesis, incluso las percepciones. Es solo un tipo particular de hipótesis. Este planteo, según se adelantó, no es, en última instancia, diferente del que propone Hegel. Sí lo es, claro está, en el detalle y en la terminología. Para ambos autores, Popper y Hegel, la actividad cognitiva progresa en su actividad de conocimiento del mundo mediante operaciones de autocorrección. Y a esto es justamente a lo que va la tesis fundamental de la dialéctica cuando se la entiende en un sentido amplio, como lo está tratando de hecho Popper en su artículo, y no en forma ya acotada como la propuesta concreta al respecto del propio Hegel. Sí. Si el pensamiento contiene ya desde siempre su relación al mundo real y si son entonces solo ciertos pensamientos particulares los que no nos informan acerca de cómo es el mundo y, por no hacerlo, son por ende meramente subjetivos, entonces es el propio pensamiento y sus normas internas lo que en última instancia decide en qué casos el pensamiento debe corregir en qué caso el pensamiento debe corregir sus propias teorías sobre el mundo. Popper habla de la falsación de las hipótesis. Hegel, en cambio, prefiere hablar de contradicción, dado que es el objeto mismo. ¿Por qué habla de contradicción? Porque es el objeto mismo el que de repente no está ya más en condiciones de ser explicado satisfactoriamente según los términos de su propio concepto, razón por la cual su concepto debe modificarse a sí mismo para intentar restituir nuevamente la identidad entre sí como forma y como contenido. ¿Sí? En ambos casos resulta evidente, si en el caso de Popper y de Hegel, que se trata de formas de la negación. La falsación y la contradicción son formas de la negación. Pero entonces es la lógica propia y específica de la teoría y no sus objetos particulares la que no permite la persistencia de la negación. En la medida en que la negación señala una contradicción, o si se quiere para decirlo con Thomas Kuhn, una anomalía de la teoría consigo misma. ¿Sí? Es la teoría misma la que no permite ese desfasaje. Es una ley del pensamiento, eso no de la cosa. Es de la cosa en la medida en que lo que consideramos como una cosa real no es otra cosa que la instanciación del objeto que se integra coherentemente en una teoría. En cuanto totalidad que abarca todas sus instancias posibles, esto es, tanto los contenidos perceptuales como los contenidos inteligibles, es siempre el pensamiento el que se corrige a sí mismo de acuerdo a sus propias leyes y, al hacerlo, avanza hacia concepciones más correctas sobre la realidad, es decir, avanza hacia teorías que logran reunificar una vez más, bajo una identidad diferenciada, los distintos aspectos de los contenidos que las conforman, de modo que esos contenidos vuelvan a deber ser tenidos por el pensamiento y en el pensamiento como objetos del mundo real.
Bien, y allí terminé. ¡Oh! Se está volviendo a transmitir. Bueno, ya ni sé por dónde se cortó. Tal vez sea mejor que directamente mm, lo posteen más tarde en diferido, o no, porque si no va a ser demasiado confuso volver a leer todo. De hecho, no sé exactamente cuándo se cortó. Eh, a ver. Maestros, se cortó. Bien. Yo no sé si se está grabando, desde la segunda hipótesis de Popper, no sé qué. Mira, yo te recomiendo, no sé, me parece, si te parece, quizás sea mejor, porque la gente que si que le estaba siguiendo la conferencia de una manera así, live, simultánea, supongo que ya se habrá ido. Así que quizás lo mejor sea directamente eh, subirla después en la grabación para que la gente la vea más tranquila, porque no sé qué te parece. Sí, eventualmente hasta se puede, si me das tiempo, no ahora, porque ya es un poco largo, pero la puedo llegar a leer de vuelta y la grabamos y directamente la subimos después. No sé qué te parece hacer. Sí, bueno, la técnica nos falló esta vez. Pero no, sí, bueno. Sí, no sé si la gente por ella se fue, porque como se cortó ya dos o tres veces, entonces por ahí se fueron. Pero no hay problema, no hay que ponerse muy exigente con esto. Ya el hecho que podamos hacer algo así es, digo, como decía, no hace tantos años atrás hubiera sido algo propio de la ciencia ficción. Así que sí, definitivamente. Dice, bueno, perdón, acá me ponen la pregunta porque como no las puedo escuchar. Dice, ¿se puede decir que en Popper hay rasgos de la filosofía kantiana del conocimiento? Sí, sí, expresamente. El propio Popper tiene en varios textos referencias explícitas a, eh, positivas a Kant y contraponiéndolo justamente a Hegel y a Fichte. Schelling no recuerdo que lo mencione mucho, sobre todo menciona a Fichte y a Hegel. Contrapone a Kant, a los idealistas posteriores y valora a Kant. Sí, tiene varios textos donde expresamente eh, valora la posición de Kant como un idealismo que conserva una dosis de realismo y de empirismo. ¿Sí? Eso sí, es así. En forma expresa. Ahora no tengo los textos, pero tengo unos cuantos seleccionados por allí, los puedo encontrar en algún momento. En un artículo que debería salir dentro de poco, o sea, ya hace años que lo entregué para un libro que se tiene que publicar en alemán. eh, Justamente menciono esos textos, esas citas, donde Popper se refiere eh, positivamente a Kant. No pretende ser exhaustiva, seguramente hay más, pero, pero sí, expresamente valora el pensamiento de Kant contra el de los idealistas posteriores. No sé si hay más preguntas y si están formulando un momento. Bueno, así que todavía está transmitiendo.
Sí, Luis Alberto y Oscar, a ver qué relación tiene la crítica de Popper con la de Adorno. Yo precisamente en febrero, la última semana de febrero, leí un trabajo, una ponencia, que fue el último congreso que pude ir, porque después de ese ya quedé varado en el viaje, y es un congreso que fue en la Universidad Técnica de Berlín sobre la relación entre Adorno y el idealismo. Y justamente me referí, para ese trabajo estudié toda la crítica de Adorno a Hegel. En términos muy generales, podríamos decir que tiene cosas en común. Lo que piensa Adorno, digo, justo hice toda esa introducción porque casualmente hace muy poco leí algo sobre eso y me estuve los meses anteriores leyendo todo lo que había dicho Adorno sobre Hegel. Por suerte está la edición de las obras completas en Surkamp, ¿no? Son 20 tomos, y esa edición está en formato digital, y yo la tengo, entonces se puede trabajar, total son como 7.500 páginas, pero bueno, con el buscador uno puede seleccionar, así que creo conocer con bastante exhaustividad, justamente, por suerte, la tesis, la crítica de Adorno a, a Hegel, la tengo bastante fresca, ¿no? Eh, Digo, en general sí puede uno establecer ciertos vínculos, eh, porque lo que dice Adorno es que en realidad en la filosofía, digamos, la crítica de Popper es una crítica externa, es una crítica a la teoría del idealismo como tal, ¿sí? Que le parece absurda. La crítica de Adorno pretende ser, yo creo que sin éxito, pero pretende ser eh, una crítica interna, expresamente dice Adorno, esto es una crítica interna al idealismo absoluto de Hegel. Es decir, el idealismo absoluto no está a la altura de sus propias expectativas y de sus propios requerimientos o de sus propias ambiciones, porque siempre, dice, queda lo no idéntico, eh, el objeto como diferente del sujeto. Por eso dice, Adorno repite en varios trabajos, los dos textos centrales de las referencias de Adorno a Hegel son la dialéctica negativa y los tres ensayos sobre Hegel. Pero hay otros textos más, pero esos son los que concentran la mayor cantidad de pasajes expresos. Entonces dice que la unidad sujeto-objeto siempre es un sujeto. Es decir, en esto sigue a Fichte, ¿sí? Que el sujeto y el yo y el no yo es a su vez un yo. Es decir, que la unidad sujeto-objeto es sin embargo un sujeto. Pero justamente yo creo que Adorno en ese punto lo que está, no hace el paso del Fichte de Iena a Hegel. Considera que el proyecto teórico del idealismo absoluto es inconsistente porque no le parece que se pueda pasar de un idealismo que presupone siempre un no yo, ¿sí? Un choque, un obstáculo, el Anstoß de Fichte, a un idealismo absoluto. Es decir, la crítica de Adorno es por lejos mucho más sofisticada y mucho mejor, muchísimo mejor, fundada en textos y en la comprensión del pensamiento de Hegel. Aún así creo que es deficiente. Pero bueno, así que digo, en términos muy generales, la crítica de Popper sí tiene vínculos con la crítica de Adorno, pero la diferencia es que la crítica de Popper es bastante chapucera, o muy chapucera, mientras que la crítica de Adorno es una crítica, creo que no alcanza, creo que es deficiente, pero es mucho más sutil y con conocimiento del texto de Hegel, cosa que Popper no tiene. Bien, acá me envía una pregunta. ¿Se puede decir que Popper queda
enfrascado en las antinomias kantianas de la razón y no entiende la contradicción? No, a ver, no estoy seguro de entender lo que me estás preguntando. A ver, ¿qué queda enfrascado? No, la crítica que hace Hegel es muy diferente. La crítica, a ver, Popper lo que piensa es que Hegel no puede resolver la contradicción porque para resolver la contradicción se necesita un punto fijo desde el cual resolver las contradicciones. Y le parece que el mero pensamiento, la pura razón, sin referencia a lo sensible, no está en condiciones de hacerlo y por eso puede generar siempre una teoría verosímil, ¿sí? Sobre algo y otra teoría que es tan verosímil pero es exactamente la contraria. Entonces, por eso Popper cree que se tiene que recurrir siempre al conocimiento sensible y cree que el idealismo de Hegel no lo hace. Y en eso se equivoca. Es decir, la manera como en el idealismo de Hegel se resuelven las contradicciones no es desde el punto supuestamente fijo del dato sensible, sino desde la coherencia de la teoría. Cuando la teoría, en ese sentido, la posición de Hegel es mucho más afín a lo que, salvando las diferencias, obviamente, ¿no? A una concepción como la de Kuhn, donde las teorías tienen anomalías que son internas de la propia teoría, ¿sí? Es decir, la propia teoría entra en contradicción consigo misma porque no puede explicar en sus propios términos lo que pretende explicar. Y al no poder hacerlo en sus propios términos, la teoría genera una anomalía y la anomalía es una anomalía interna de la teoría. Entonces, ese es el planteo de base del propio Hegel, algo en esa misma línea. Es decir, mientras que para Popper le parece que las contradicciones no se pueden resolver solamente por el tribunal de la percepción. Y Hegel en ese sentido es lo contrario, es decir, la percepción es la que tiene que dar cuentas ante el tribunal de la razón. Es decir, no en la medida en que se la elimina, sino, o que se la fuerce a entrar en la teoría, sino la percepción tiene que estar presente en la teoría, pero siempre integrada en la teoría misma. Por eso, si la percepción no logra integrarse, como pasa en los sueños, si la percepción no logra integrarse, entonces nosotros consideramos que lo que estamos viendo no es lo que está sucediendo realmente. Entonces, en última instancia, es la teoría coherente, la coherencia, y no la percepción, lo que decide si lo que estamos percibiendo es real o no, y cómo se resuelve una contradicción. No sé si con eso respondí a la pregunta. A ver, hay una más que dice, ¿qué relación tiene la crítica de Popper con las ciencias sociales en la actualidad? ¡Wow! Esas preguntas son demasiado amplias, yo no me atrevo a responderlas porque es algo tan amplio que hay una formulación que me lo olvidé, pero es muy interesante, que dice, en el fondo hay algo de ironía en eso, en la recensión que le hace Robert Pippin al libro de Zizek sobre Hegel, Less Than Nothing, ¿no? Menos que nada, que es un libro como de 1000 páginas, donde Zizek habla de todo, es decir, física cuántica o lo que fuera. Entonces Pippin dice, bueno, no pretendo ser tanto, me supera esto y voy a referirme solamente a las partes en las que habla de Hegel. Y una pregunta así yo no me atrevo a responderla, porque, perdón, no, lamento desilusionarte, porque no sé quién habrá hecho, pero las ciencias sociales en la actualidad, las ciencias sociales es muchísimo. ¿Cuáles? Supondría que las conozco a todas y que dice 80, de los años 80 en adelante. Bueno,
Borges decía, solía tener una muletilla que decía, perdone mi ignorancia, para responder algo. Y yo tengo que responder de una manera similar. Perdone mi ignorancia, pero no estoy en condiciones de hacerlo. Así que no sé. Paso. Bien. Finalizamos. Bueno, les agradezco muchísimo a Luis Alberto y a Martínez y a Oscar Martínez y a la gente que tuvo la paciencia de seguir esto a pesar de las interrupciones y bueno, con la mejor de las intenciones todos, la técnica no siempre nos ayuda, pero como decía, tenemos que dar gracias que existe a pesar de todo algo así, porque no hace tantos años hubiera sido absolutamente imposible. Así que ahora sea más difícil de lo que esperábamos, no es más que un buen comienzo.